tal que F mayúscula va a ser igual a la gradiente del F minúscula. ¿Ya? Ahora la propiedad me dice lo siguiente. Es un teorema que me dice lo siguiente. Si F tiene sus componentes, ¿sí?, con derivadas parciales continuas, entonces decimos que F es conservativo si y solo si, ¿sí?, E rotacional del campo F es igual al vector nulo. ¿Ya? Una observación que es la siguiente. Si F solo tiene lo siguiente, F tiene las siguientes componentes. P que depende solamente de X y de Y. Q que depende también de X y de Y. Y en Z, el 0. Entonces, este campo va a ser conservativo, ¿sí? Este campo es conservativo si la derivada de Q en X va a ser igual a la derivada de P respecto a Y. ¿Ya? Entonces, ejemplo, voy a poner acá un ejemplito, y vamos a usar un ejemplo súper sencillo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tuvieras esto? El campo X, Y. ¿Este campo será conservativo? Este campo al final se reduce a dos componentes nada más. ¿Ya? No va a depender de Z. Entonces lo podemos ver como un campo que tiene solamente dos componentes. P y Q. Nada más. ¿Ya? Decimos que este campo es conservativo. ¿Sí? Decimos que este campo es conservativo si las cruzadas son iguales. ¿Cuánto es la derivada Q respecto de X? Este es Q y este es P. Si derivamos Q respecto de X me sale 0. Si derivamos aquí P respecto de Y, eso también me da 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes aquí? Que este campo es conservativo. Ojo, acá son continuos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este campo es conservativo, entonces existe, ¿sí? Va a existir, ¿qué cosa? Una función potencial tal que la gradiente de F va a ser igual a el F mayúscula, o sea, a P, Q. Nuestro objetivo es encontrar el F minúscula, ¿sí? A este F se le llama función potencial, que no lo había puesto acá. F es llamado, o es denominado, función potencial. Entonces, miren, yo no conozco todavía quién es F, qué es lo que quiero determinar. Entonces, la derivada en X, ¿quién debe ser? Sí, recuerda que acá la gradiente de F es F en X, F en y acá tengo P, Q. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igualar esto con esto.
Y acá igualar esto con esto. Entonces la derivada de f en x es p, pero en este caso p es x. Y la derivada de f en y, esta es p y esta es q, recuerden. Voy a igualar y. De acá que tengo, ¿cómo yo encontraría el valor de f? O mejor dicho, la función. Integrando, ¿no? Si integramos esto respecto de x, me va a quedar x al cuadrado sobre 2 más una constante que lo voy a llamar h de y, ¿sí? Porque recuerda que estoy integrando respecto de x. Si integro respecto de x, y es constante. Cuando yo integro, le voy a agregar una constante que depende solamente de y. Hago lo mismo acá. ¿Sí? Este f es el mismo de acá. ¿Ah? Si yo integro ahora respecto de y, me va a salir y al cuadrado sobre 2 más una constante que lo voy a llamar g que depende de x. Por lo tanto, tu función potencial va a ser obtenido de agrupar todos los elementos de estas igualdades que sean diferentes. O sea, voy a tomar este elemento que va a ser x al cuadrado sobre 2 y voy a agregar este elemento que no está acá, miren, más una constante. ¿Sí? Como estaba integrando, siempre va a haber constantes acá. ¿Ya? En principio ya es como constante. ¿Está bien? Ya, entonces, esta sería mi función potencial. Es la función potencial del f o del campo vectorial. ¿Está bien? Entonces, los ejercicios de campos conservativos justamente consisten en ver si el campo es conservativo y una vez que lo sea, encontrar la función potencial. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio más de esto. No, eso todavía. No, no, eso no va a estar en el control de mañana, por si acaso. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a hacer ahora un ejercicio, tomar los ejercicios de lo que nos han enviado del aula virtual para resolver un nuevo ejercicio. ¿Ya? A ver, vamos a usar este elemento. Acá tengo esto que está acá. Comenzamos con el con dos ejercicios, ¿no? Vamos a hacer el de 3, ¿ya? A ver, eh, voy a ver, voy a verificar, sí, voy a verificar si este campo es conservativo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Como esto tiene dos componentes, vamos a hacerlo acá. Así, Miguel, me parece que es parte virtual también, ¿ah? Todo está explicado en el aula virtual. Ya, disculpen el plan calendario. Pero de todas maneras estamos complementando, ¿sí? Con esta sesión. A ver, vamos a verificar esto. ¿Cómo verificamos que este campo es conservativo? Si a esto le llamamos P, vamos a escribir aquí. Si a este le llamamos P y a esto le llamamos Q, ¿sí? Acá que tenemos. Si yo quiero verificar que este es conservativo, las derivadas parciales cruzadas deben ser continuas, ¿sí? Y deben ser iguales. A ver, vamos a llegar aquí, ¿sí? ¿Cómo encuentro la derivada de Q respecto de X? Sí, cuando yo derivo esto respecto de X me va a salir la derivada de la exponencial, me sale la misma. Cuando yo derivo esto acá, me va a salir coseno de Y. Ahora acá, si yo derivo P respecto de Y, ¿qué va a salir? Sí, derivamos a P respecto de Y, acá me va a salir Y a la X. Derivo esto respecto de Y, la derivada del seno es el coseno. Bien, ¿qué sucede acá? Estos dos son iguales, ¿no? Si son iguales, entonces F es conservativo. Y si F es conservativo, sí, si F es conservativo, puedo hallar la función potencial. ¿Ya? Entonces F es conservativo. Y si es conservativo, existe un F, un campo escalar, tal que la gradiente de F debe ser igual a F mayúscula. ¿Pero quién es F mayúscula? P, Q. Ya, tenga mucho cuidado. Este F minúscula todavía no lo conozco. Lo siguiente, ¿no? Si vimos que este campo era conservativo porque las derivadas cruzadas eran iguales, ¿no? Sí, me parece que esta parte no completamos por cuestión de tiempo en la sesión presencial, ¿ya? Eso es lo que estamos completando ahora. Ya, claro, eso es lo que estamos haciendo. Sí, queríamos ver si un campo de dos componentes era conservativo, sus derivadas parciales cruzadas deben ser iguales, ¿sí? Bueno, en realidad también deben ser continuos, ¿ya? Pero en este caso es suficiente con eso. Como se cumple esto, entonces yo puedo encontrar, ¿sí? Una función potencial tal que su gradiente, ¿sí? Su gradiente eh, es igual a las componentes P y Q, ¿ya? Cualquier detalle respecto a alguna evaluación, revisen siempre los planes calendarios, ¿ya? Porque la gradiente, Miguel, por la definición, ¿sí? Un campo vectorial es conservativo si este campo es la gradiente de un campo escalar, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar justamente quién es F.
f de x lo igualamos a p, pero p es todo esto, y a la x más seno de y en ese f de x, la derivada, disculpa, la derivada en y, es esto, es q, que es e a la x más x coseno de y. Bien, yo quiero, a partir de este sistema de ecuaciones, calcular f. Entonces, cuando yo integro esto, vamos a integrar esto respecto de x, entonces y es constante, integro respecto de x, acá me va a salir y e a la x. No pasa nada, ¿no? Porque y es constante y solo integro respecto de x. Integro esto respecto de x, ¿y qué me va a salir? X seno de y. Y le voy a agregar una constante, que va a depender de y. Lo mismo hacemos con esto. Integramos respecto a la variable y. Ya voy a tratar de terminar este ejercicio. Muy bien, acá estábamos en la... Se está grabando, ¿ya? Se está grabando y voy a tratar de editar el video y voy a colgar un enlace en YouTube para que lo vean un poco más claro, ¿ya? Para evitar esos cortes. Bien, nos quedamos aquí, ¿sí? Habíamos dicho que el campo era conservativo, igualamos la gradiente a de f al f mayúscula, entonces la derivada de f en x igualamos a p, la derivada de f en y igualamos a q. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Queremos hallar el f, integramos respecto de x, me sale esto, más una constante que depende de y. Ahora, si tenemos esto, ¿no? Tenemos en y ahora vamos a integrar respecto de y. Cuando integramos esto respecto de y me va a quedar e a la x más, ahora yo integro esto respecto de y. Cuando yo integro esto respecto de y voy a tener x, como x es constante se mantiene, integro el coseno, me sale seno. Más una constante que depende de x. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí y acá son iguales, ¿no? Entonces justamente esa es la función potencial que nosotros queríamos encontrar, que sería y e a la x más x seno de y. A ver, el comentario último me dice por qué integro y no derivo, porque lo que yo quiero es el f minúscula que quiero encontrar, ¿ya? Si te das cuenta, este f no lo conozco, ¿sí? Este f no lo conozco aún. Lo que yo igualo, este de acá, este f, es la gradiente de el f, cuyas componentes son f en y, f en x y f en y. Y hay que igualar componente a componente. Tengo la derivada. Yo quiero eliminar la derivada para encontrar el f. La operación inversa a la derivada es la integral. ¿Está bien? U 2017-19-048. Tanto en x como en y. Hacemos lo mismo. Acá está, mira Miguel. Un campo vectorial es conservativo, ¿sí? Si f es la gradiente de un campo escalar. ¿Está bien, Miguel? Y la propiedad me decía, ¿sí? Que un campo era conservativo para dos componentes si las derivadas cruzadas son iguales. Eso me garantiza. Ah, ya, yo he encontrado que sus derivadas parciales cruzadas son iguales. Ah, ya, entonces f es conservativo, puedo encontrar justamente ese f minúsculo. ¿Sí? A este f minúsculo se llama función potencial.
Lo mismo hacemos con 3. ¿Ya? Lo mismo hay que hacer con 3. Si lo repito, para el problema B. Sí, ahora recuerden la definición, ¿no? Para un campo conservativo, pero con 3 componentes. Este campo es conservativo si es rotacional, si es rotacional de F, ¿sí? Si es rotacional de F, te va a dar el vector nulo. ¿Sí? A ver, entonces acá es F, mira. ¿Y recuerda quién era el rotacional de F? ¿Quién era? Entonces, si no recordamos, ponemos P, Q y R, agregamos P y Q. Si estamos en la componente de P, R menos Q, la derivada de R menos la derivada en Q. Ahora estamos en la componente de Q, P menos R. Y si estamos en la componente de R, Q menos P. Otra vez acá comenzábamos con Y, Z, Z, X, X y Y. Entonces, ¿quién es este? Mira, acá el P es este de acá. Este es P, este es Q y esto es R. Si escribimos sus derivadas, ¿quién me va a dar? Escribe R en Y. Acá está R, mira. Derivamos esto en Y. Me va a salir 2Y. Menos Q en Z. Acá está Q, mira. Si derivamos en Z, me va a salir, este Z se va y me va a salir menos 2Y. P en Z. Este es P. Como no hay Z acá, cuando yo derivo en Z me sale 0. Y le resto R en X. Acá está R. Y acá no hay X. También me da 0. ¿Sí? Recuerda, Miguel, esto solo sirve usar las derivadas cruzadas cuando tengo solo dos componentes. ¿Ya? Por si acaso. ¿Está bien? Estoy repitiendo acá. Esto solo sirve para dos componentes. La definición en la propiedad decía que un campo era conservativo si es rotacional de F era el vector nulo. Eso lo pusimos al inicio, ¿no? Ya. Y por último, Q en X. Acá está Q. Si yo derivo en X me va a salir coseno de Y más C a la X. Y le voy a restar P en Y. Cuando yo derivo esto en Y, ¿sí? Me va a salir E a la X. Cuando yo derivo esto en Y me sale menos coseno. ¿Sí? Estamos haciendo la B por si acaso, ¿ah? Un error ahí. Garrafal, disculpen. Perdón. Sí, tiene razón. Acá no están. Que queremos Q en X, ¿sí? Q en X, acá está Q. Me sale 2X. Menos, ¿sí? P en Y. P en Y me sale 2X también. Y todo me sale 0, ¿no?
Por lo tanto, el campo es conservativo. Si es conservativo, ese campo vectorial es conservativo. Y si es conservativo, ajá, para 3, existe la función potencial. Existe la función potencial tal que la gradiente de f, la gradiente de este f, ahora que tiene 3 componentes, lo voy a igualar a p, q y r. ¿Ya? A ver, ¿quién es? Entonces vamos a igualar f de x a la primera componente de f, que en este caso es 2x. Y. La segunda componente, acá la derivada en y, vamos a igualar a q, que es x al cuadrado más 2yz. Y la derivada en z, que va a ser igual a la componente en r, que es y cuadrado. Bien, si queremos hallar el f, vamos a igualar esto aquí, f de x, yz, va a ser igual a, si yo integro respecto de x, me va a salir x al cuadrado y más una constante h1 que depende de y de z. ¿Sí? Recuerda que si yo integro respecto de la variable x, y y z son constantes. Acá voy a integrar respecto de y ahora. Eso quiere decir que x y z son constantes. Si yo integro respecto de y, acá me va a salir x al cuadrado y más, si yo integro esto respecto de y, me sale y cuadrado z más una constante que le llamo h2 que depende de x y de z. Y por último, si yo integro esto respecto de z, me va a salir f de x, y, z. Igual a, si integro esto respecto de z, me sale y cuadrado z. Más otra constante, h3, que depende de x y de y. De todos estos tres, ¿por qué integro, Miguel? Porque yo tengo la derivada, y no quiero la derivada, quiero la función. ¿Sí? Porque es lo que queremos, ¿no? Queremos hallar la función potencial. Yo acá tengo las derivadas, pero yo no quiero las derivadas, yo quiero la función exacta. En la primera, para eliminar x, se integró en x, acá está en y acá está en z. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cómo quedaría el f? F de x, y z. Vamos a tomar todos los elementos eh, que están aquí, ¿sí? Pero una sola vez. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo x cuadrado y más. Acá tengo x cuadrado y ya se repite, entonces solamente tomo esta parte. Y cuadrado z. Más. Acá esto ya se repite aquí, ¿no? Entonces, como no hay más elementos diferentes, entonces le agregamos una constante. Y si tienes dudas todavía, sí, lo que tienes que hacer es encontrar las derivadas parciales de esto y ver que te salen justamente acá, ¿no? Cuando tú tomas la gradiente de este campo, de este que has hallado, debe coincidir con el campo vectorial. Y así verificas si realmente tus cálculos están correctos. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? ¿Preguntas? A ver, Miguel, escucha, el F minúscula no lo conocemos. Mira, Miguel, acá. Este F no lo conozco.
Si yo tengo su derivada, Miguel, a ver, respóndeme. ¿Cómo elimino la derivada? Acá no es f valor de x, es derivada por si acaso parcial. Así es, y eso es lo que hacemos, pero vamos a integrar respecto a esta variable. ¿Está bien? ¿Se entiende? Acá, mira, acá tengo, este f es el mismo, que aún no lo conozco, pero acá está la derivada en y. ¿Qué hacemos para encontrar el f? Si esta es su derivada, volvemos a integrar. ¿Ya? Ahora, este tema lo vamos a volver a tocar cuando hagamos integrales de línea. ¿Ya? ¿No consigue la constante en la b? Mm, sí, siempre agrega una constante. Siempre con constantes. ¿Ya? Sí, muchachos. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. ¿Ya?